Bueno, buenas tardes. Voy a empezar a hablar sobre las asambleístas de Aristófanes. Bueno, comencé con esta pequeña frase de Aristófanes que dice: en la poesía hay más verdad que en la historia. Y bueno, antes de proseguir, elegí esta frase porque demuestra lo actual que puede ser este discurso que nos presenta Aristófanes en esta comedia. Nos presenta lo vigente que aún sigue. Entonces, creo que este es un gran ejemplo de lo que esta misma frase dice, que en el arte, en la poesía, se ve más reflejada la verdad que muchas veces en la misma historia. Entonces voy a empezar hablando un poco de Aristófanes. Es originario de Atenas, del 440 a.C. aproximadamente. Me parece que esta no es una fecha muy exacta, sin embargo, está alrededor de estas fechas, ¿no? Hasta el 385 a.C. Él es conocido como uno de los mayores exponentes, si no es el mayor exponente, del género cómico en la antigua Grecia. Creo que hay que destacar la riqueza verbal, la fluidez verbal, a pesar de que sí, como es género cómico, no hay esta solemnidad en el discurso como puede haberlo, digamos, en la tragedia o en los poemas épicos, sino que el lenguaje es un poco más, digámosle, despreocupado, no coloquial, no llega a coloquial, pero sí un poco más despreocupado, un poco más eh, acorde al género, digamos, que usa mucho eh, la ironía para hacer las sátiras que él hace. Entonces, este lenguaje digamos, común propio del género cómico, esta riqueza verbal que bueno, al menos en las asambleístas se nota mucho al momento en que Praxágora hace su discurso, convergen, estos dos tipos de lenguaje convergen en esta, en esta, en esta obra. Y hay una riqueza verbal y una fluidez muy grande, ¿no? Eh, También hay que tomar en cuenta que las obras de Aristófanes tienen una carga bastante política y bastante social también. Eh, Muchas de estas sátiras, bueno, creo que debería tratar de definir a breves rasgos qué es sátira, y es la ridiculización, puede ser, de un aspecto de la vida real para hacer crítica a esta. Entonces, claro que la comedia de Aristófanes va a tener bastante de lo político, de lo social, no solo por el género mismo, ¿no? Porque el género mismo lo permite tomar temas un poco difíciles, un poco delicados de hablar, de representar y hacerlo de forma cómica. Entonces, para que sea mucho más digerible por las personas, pero que no esté tan propenso a la censura. Creo que sí hubo también bastante de esta censura en aquel tiempo, sin embargo, eh, por la forma mismo de expresión que representa estas comedias, no es tan fuerte. También hay que decir, ¿no?, que Aristófanes estaba muy en contra, por ejemplo, de los sofistas, que decía como que vendían el conocimiento, todo lo hacían con el fin de lucrar. Sin embargo, él pensaba que la educación debía ser para todos. Y por eso hay igual ciertos rasgos. Podría ser en alguna medida que sus obras tienen algo de educativas, a pesar de lo que ya hemos dicho, que son con este tono bastante humorístico.
Y bueno, sabemos de su enemistad con Eurípides, que ya vimos también en, en las ranas, que ya presentaron mis compañeras. Y de él también busca burlarse porque está en contra de lo que él ha hecho con el teatro tradicional griego, ¿no? Eh, bueno, sabemos que estas comedias se presentaban durante las Dionisias, que son estas grandes fiestas donde la gente iba, bueno, más que nada a pasarla bien, a presentar tributos, digamos, hacia a Dionisio, Dionisos, y que bebían bastante vino. Entonces, durante estas fiestas se presentaban las comedias y bueno, prosigamos. Antes de hablar igual sobre las asambleístas, eh, me parece pertinente dar un contexto social y un contexto político. Bueno, las asambleístas fue representada en el 392 a.C. Y creo que es importante el momento en el que vivían porque es en este momento en el que se ambienta las asambleístas. Entonces vemos a una Atenas que está golpeada por la guerra de Esparta, la guerra del Peloponeso, que fue en el 404 y 403 a.C. Y aunque son 10 años, sabemos que los estragos que dejaron no fueron solo físicos o materiales, sino también en cuanto a la forma de gobierno que habían mantenido hasta ese momento. Sabemos que Atenas se había constituido como una de las, digamos, de las ciudades más influyentes de ese tiempo en sus alrededores. Y sin embargo, después de esta guerra, se vio muy golpeada y estuvo sujeta a un gobierno tiránico que llevó terror y pobreza a Atenas. Y se le desconocía como los 30 tiranos. Entonces, bueno, pudieron obviamente librarse de este gobierno tiránico. Y sin embargo, después de esto, dejó una repercusión bastante grande, que fue la pérdida de interés por los asuntos políticos y públicos. Entonces veíamos que las asambleas ya no eran tan frecuentadas o que eran, no sé, eran tomadas como poco importantes, digamos, porque a la gente ya no le interesaba defender estos asuntos comunes para el bien común, sino, perdón, sino que estaban más en búsqueda de defender los ideales personales. Y claro, en este ambiente un poco conflictivo, incluso se podría decir un poco doloroso, que está viviendo, justo para combatir o hacer cara a este fenómeno político, eh, se crea esta comedia de las asambleístas. A modo de breve resumen ya de la obra, vemos a Praxágora, que es quien encabeza un grupo de mujeres que se trasvisten de hombres para poder atender, acudir y hablar, o sea, intervenir en la asamblea, en la que usualmente solo podrían haber hablado hombres. Por esto toman sandalias, toman mantos, se ponen barbas eh, de sus esposos, de sus maridos. Y bueno, aquí, breve paréntesis, creo que es importante recordar esto que vimos de las máscaras, ¿no? Está la máscara sobre la máscara, es el representar al otro, el tratar de alguna forma, con esta máscara, ocultar quién soy y mostrar eh, o perderme en la identidad del otro, digamos así. Eh, bueno, se trasvisten para atender a la asamblea, intervenir y proponer bueno, que tras tantos gobiernos fallidos de mucha gente que solo busca beneficiarse, la mejor solución para salir de la situación de la que están, de pobreza, de miseria, es que las mujeres gobiernen. Entonces, Praxágora, tras intentar que varias de ellas intervengan, decide que sea ella la que va a intervenir porque es la que tiene mayor fluidez de palabra.
Entonces convencen a la asamblea de dejar la ciudad en manos de las mujeres y Praxágora es la que toma el mando de la ciudad. Y bueno, ella propone un modelo político, económico, que es más que nada, digamos, comunista, en el que los bienes de todos, eh, o sea, los bienes de cada uno pasan a ser bienes comunes, en donde no hay pobreza. Y bueno, no solo con los bienes, sino por ejemplo también las mujeres. Dice que las mujeres no son solo de un hombre, sino de todo aquel que quiera. Pero para establecer una igualdad, por ejemplo, si un hombre se quiere acostar con una mujer joven, tiene que primero haber pasado por el hecho de una mujer vieja, de una mujer anciana. Entonces, bueno, todas estas situaciones son representadas con este humor característico. A veces es bastante sutil, a veces no, a veces es bastante fuerte. Como decían igual mis compañeras, a veces es un humor un poco negro el que se hace para, para presentar estas situaciones. Bueno, una de las cosas es esta, no sé, dualidad que encontré, que es de cierto modo un apego a lo tradicional frente a la irrupción de lo nuevo, ¿no? Por un lado tenemos un gobierno, digamos, patriarcal, un gobierno liderado por hombres, que es como que el más apegado a las tradiciones y con este apego a lo tradicional, eh, es basado en este apego a lo tradicional el discurso que Praxágora hace en la asamblea, o el que ensaya, que se supone que es el mismo que hace. Voy a leer. Celebran las desmoforias lo mismo que antes, pues en los pasteles lo mismo que antes, revientan a sus maridos lo mismo que antes, acogen amantes en sus alcobas lo mismo que antes, se compran golosinas lo mismo que antes, adoran el vino puro lo mismo que antes, les gusta que hagan el, perdón, ahí se me fue un número, el amor lo mismo que antes. Eh, entonces vemos cómo usan eh, no sé, apego a la tradición eh, para de alguna forma convencer, como estrategia política, digamos, para convencer que no, nada va a cambiar, pero sin embargo, apegados hacia la tradición, es como vamos a lograr que, que la ciudad salga adelante. Entonces, este apego a lo tradicional tiene su contraparte, como dije, la irrupción de lo nuevo. Sabemos que la mujer en ese tiempo siempre ha sido relegada al ámbito privado, al ámbito de la casa, al ámbito del cuidado del hogar. Entonces, obviamente la irrupción de lo nuevo y algo que no se hubiera podido, de lo que no se hubiera podido hablar, de no ser en una comedia, en un género como es esta salida de la mujer de lo privado a lo público. Y no solo eso, sino, o sea, no solo salen a lo público, sino toman el control de, de un sistema usualmente liderado por hombres. Entonces, claro, ahí se ve en algunos personajes masculinos, como el esposo de Praxágora y su amigo, que están tratando de convencerse a sí mismos que están bien con lo nuevo. Y como dije, me parece una situación que presenta muy actual. Bueno, eso hablaré un poco más adelante. Bueno, voy a leer la cita que he puesto, lo que es por lo de los nuevos caminos, no temas, lo nuestro es la novedad, y no los principios impuestos, y todo lo antiguo nos importa un huevo. Entonces, bueno, aquí también, este también es un ejemplo del lenguaje que se usa para crear este humor en la comedia. También hay una sátira al rol femenino y masculino en la sociedad, como dije antes. Vemos cómo se irrumpe en lo nuevo
eh, cómo se irrumpe esta situación nueva que la mujer pasa a lo público. Eh, Creo que también aquí es importante señalar que probablemente Aristófanes no escribió esto con un fin como que redentor hacia las mujeres, porque hay muchísimos versos en donde se muestra el pensamiento que han tenido siempre, ¿no? El pensamiento tradicional en que, bueno, la mujer está ahí para el placer del hombre. Bueno, esta es una opinión personal, ¿no? Y es como que dicen, no, las mujeres no levantan las manos porque solo pueden levantar y abrir las dos piernas, demás así. Pero sin embargo, sí existe un cuestionamiento eh, al rol que deben ejercer los hombres y las mujeres. Y por eso también he puesto aquí este breve diálogo. Se ve el blépiro, de modo que quedan a cargo las mujeres de todas las cosas que estaban antes a nuestro cargo. Créeme, eso es. Y en vez de ir yo, será mi mujer la que vaya al tribunal. Y tu mujer y tú no, será la que en adelante alimenta a los hijos. Y no tendré que bostezar desde el amanecer. No, por Zeus, en adelante eso queda para las mujeres. Tú, sin gemidos, te quedarás en tu casa tirando pedos. Entonces también podemos ver cómo se veía el rol de la mujer que ahora pasa a ser el del hombre, ¿no? Como, el estar relegados, pero también hay un cierto humor ahí atrás de eso, como que la mujer está relegada sin hacer nada, pero bueno, ahora ese será nuestro oficio. Quisiera también reparar en la figura de Praxágora, es, digamos, la heroína de la comedia, eh, heroína usada no, no en el sentido estricto de la palabra, sino más eh, por ser ese personaje que se levanta por sobre las demás mujeres, tampoco a modo de competencia, sino para ser la voz de las mujeres que han sido relegadas. Entonces podemos ver que según Rothwell, Praxágora significa la que habla con éxito. Entonces, bueno, podemos percibir esto, ¿no? En el momento en que da su discurso. Esta es una mujer joven, nos da una perspectiva femenina de, de su visión, nos da su visión del mundo, ¿no? Y es una voz que habla desde la perspectiva femenina. Entonces, vemos cómo tratan de sacar estos modelos que han usado en las casas con los hijos, de, de cómo ordenar, de cómo llevar a cabo ciertas cosas en lo privado y lo llevan a lo público. Vemos que es una mujer capaz de ejercer liderazgo y, y es como que esta representación del buen manejo de la retórica. Podemos ver la fuerza y la influencia de la palabra para el convencimiento. Se sabe que la asamblea en la que han convencido de que las mujeres sean las que gobiernen ha sido bastante rápida porque los hombres han accedido muy fácilmente por el poder de convencimiento que tiene el discurso de Praxágora. Y también en su forma de querer gobernar a futuro se ve esta conciencia social. Y bueno, aquí sí quiero hablar que esto sí me parece bastante actual, digamos, por los feminismos, los movimientos feministas que han estado surgiendo ahora. Por ejemplo, que claro, reivindican el papel de la mujer en la sociedad, reivindican su rol y que muchos de estos están ligados también a corrientes políticas de izquierda, en donde, claro, no puede haber una igualdad de la mujer con el hombre si no hay que una igualdad en lo económico. Y por eso muchas teorías feministas ahora se basan en, lo, en modelos comunistas, en modelos, bueno, ya no digamos tan al extremo comunistas, sino de izquierda, socialistas. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Todo lo que ella propone es un pensamiento ligado hacia esa línea, ¿no?
hay conciencia social. Ella propone que todos los bienes serán comunes, propone que habrán banquetes para todos, pero sin embargo creo que aquí, bueno, ya expliqué más o menos lo que ella propone, y sin embargo creo que aquí también hay una crítica que se ve en algunas partes por parte de Aristófanes. Por ejemplo, en una conversación cuando ella está explicando cómo va a ser el mundo ahora que ella gobierna, eh, el amigo de su esposo, aquí está el nombre, perdón, Cremes, le dice, bueno, ¿y quién va a cultivar las cosas que comamos en estos banquetes? Y dice, bueno, pues los esclavos. Entonces, claro, hay esta idea de que no hay pobres ni ricos, pero hay esclavos, sigue habiendo en cierta forma esta desigualdad, ¿no? Hay esta contradicción en el discurso. Y bueno, aquí he puesto una cita en donde se evidencia eh, la visión del mundo que ella expone. Dice que no posean unos grandes extensiones y otros no tengan ni para su fosa, que no tengan montones de esclavos y que otros crezcan de mal ayudante, pues bien al contrario, y establezcan un único modo de vida común e igual para todos. Y por último, quiero hablar de las figuras masculinas. Vimos que, bueno, a diferencia de otras tragedias, de otras comedias, incluso de algunos poemas épicos, las mujeres toman protagonismo en esta comedia. Y que, por ejemplo, a diferencia de las troyanas, no son vistas como las mujeres que fueron víctimas de la guerra, que fueron víctimas que sufren, que están unidas por el dolor, sino que están unidas por la fuerza y por este empuje del cambio, por este anhelo del cambio, ¿no? Y por último, ahora sí, las figuras masculinas, que vemos que son figuras que no tienen acción en esta comedia. También, bueno, también es una apreciación personal, que representan como que este voto sin conciencia. Vemos que en la asamblea realmente no hay un cuestionamiento a lo que Praxágora, vestida de hombre, les ha dicho, ¿no? Hay una aceptación, tal vez una conformidad ante la situación por la que están viviendo, porque si bien dicen que, o sea, están conscientes de que los gobernantes que han tenido son malos, no han hecho nada realmente por el bien público, ellos no hacen nada por cambiarlo. Entonces, bueno, hay esta oportunidad, hay este voto sin conciencia, hay digamos, dejarse llevar por la masa, y ya entran las mujeres, ¿no? al gobierno. Y bueno, como ya mencioné antes, está esta poca o esta acción casi nula en este mundo, ¿no? Y cuestionan poco realmente. Se ven una o dos veces en las que cuestionan lo que se está planteando por parte de las mujeres. Sin embargo, siguen como borregos a lo que se hace. Y la forma en que Aristófanes retrata a los hombres también puede ser una crítica a la conformidad que ya hemos visto, ya el deseo de perseguir los ideales individuales más que los colectivos. Y eso, bueno, creo que con eso concluyo mi exposición. Muchas gracias.